Listo, bueno, vamos a realizar dos ejercicios en la clase de hoy, dos ejercicios que son los ejercicios muestra de Resnick, me parecen buenos. El primero es muy sencillo, ¿sí? Pero nos da cuenta de las velocidades del gas que yo les decía la clase pasada, que es una velocidad que grande, o sea, no son velocidades bajas, son velocidades altas, incluso en algunos casos supera la velocidad del sonido, ¿estamos de acuerdo? O sea que son velocidades elevadas, recuerden que son velocidades de las partículas, ¿cierto?, que constituyen el gas. Eso viene de las demostraciones que hicimos en la clase inmediatamente anterior sobre partiendo de las leyes de Newton, ¿no? Partiendo de los postulados o hipótesis que hay que hacer, o las asunciones que hay que hacer para construir la idea del gas ideal, ¿cierto? Y aquí lo más interesante es que usando solo leyes de Newton vamos a llegar a unas conclusiones bien interesantes. Y particularmente al final, que voy a hacer una demostración bien interesante sobre la energía cinética del gas y su relación con la temperatura, que es como ya, o sea, es la demostración que demuestra una ecuación muy bonita en donde aparece la constante de Boltzmann y donde aparece una relación entre la temperatura y la energía cinética de las partículas, que es lo más salvaje que se ha encontrado. Entonces bien, tenemos dos problemas para resolver. El primero dice: calcule la velocidad media cuadrática de las moléculas de hidrógeno a 0 grados centígrados y a una presión de una atmósfera. ¿Listo? Suponiendo que el hidrógeno sea un gas ideal, porque recuerden que el modelo es para un gas que ideal. En estas condiciones el hidrógeno tiene una densidad ρ de 8.99 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Pues es realmente bajita, ¿no? Pues comparada con la del agua, eso es un chiste, ¿no? ¿Cuánto es la densidad del agua en kilogramos? Para que entiendan por qué estoy diciendo que es muy bajita. 1000 kilogramos por metro cúbico, pues o sea, una tonelada por metro cúbico a 8.99 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cúbico, pues, pues evidentemente un tarrito que tenga 1 metro por 1 metro por 1 metro de agua, pues tiene 1 tonelada de agua. Eso es bastante. Claro que eso es una tontería si uno se pone a pensar un tarrito lleno de 1 metro, 1 metro y 1 metro de mercurio, que la densidad del mercurio es 13.4 veces más o menos la densidad del agua. Así que en ese tanquecito habían del orden de 13 a 14 toneladas de mercurio. Hay un experimento de física que es muy famoso que se llama el experimento de Michelson-Morley. Hicieron una piscina de mercurio. Michelson y Morley, experimento de Michelson y Morley. Ese es un experimento crucial de la física moderna para determinar la existencia de una cosa que se llama el éter. Entonces hicieron una piscina de mercurio inmensa, grandísima, ¿sí? Y entonces el reto ingenieril es crear una piscina de mercurio que soporte el mercurio y que el mercurio no se filtre ni rompa la estructura. ¿Estamos? Eso no es trivial, porque pues es un peso enorme. ¿Listo? Pero bueno, nuestro juego no es ese, nuestro juego es otro. Entonces dice, vamos a resolver ese problema. Para eso vamos a llamar a una víctima al Hall de la Fama, para que raye el problema, nos explique en qué consiste, cómo se hace. Es muy sencillo, ¿no? Comparado con el otro problema, es muy sencillo. Es como básicamente a veces le enseñan a uno la física, que me parece deprimente, pero se hace muy a menudo, que es: toma tu ecuación, toma 3 números y dime qué pasa. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Quién digo yo? Voy al Hall de la Fama. Pues está muy fácil como para ir a rayar. Este man dijo, yo voy por el fácil. Hágale pues. ¿Listo? Ten cuidado ahí. Pasa por este lado. Entonces, ahí te veo. No sé lo que necesites, un cuaderno, pregunto, ¿listo? Vamos a ver cómo nos va. Vamos a tratar de entender qué se hizo y hagámoslo. Listo. Pues el ejercicio en sí está preguntando la velocidad media cuadrática. Nosotros habíamos llegado a la clase anterior a una ecuación, dedujimos una ecuación que es la siguiente. Esta es la
ecuación, en este caso para el ejercicio ya plantean una densidad que es del orden de 8.99 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cúbico. Y también nos plantean la presión, cuál va a ser una atmósfera o el equivalente a 1.01 por 10 a la 5 pascales. ¿Listo? Entonces pues ahí es reemplazar. ¿Vale? También ¿qué va a pasar? Bien, aquí señor. este resultado en la calculadora ¿Cuánto da? 1836. Las copias aparecen 1840, pero pues yo lo hice un momento en la calculadora y me estaba cuadrando. Era 1836 metros sobre segundo. ¿De dónde sale este metro sobre segundo? Pues tenemos un Pascal. El Pascal lo define. Ah, sí, ya sé por qué de pronto a ellos les da ahí. Les da. Sí, porque le falta ahí un decimal. Lo que pasa es que no es 101.000 pascales, es 101.300 pascales. Y podría ser que por ese detalle sutil se presente esa sutileza del 836 al 840, pero eso no es relevante. Realmente aquí lo relevante es otra cosa, ¿sí? Como lo que implica la respuesta. ¿Qué implica la respuesta, compañero? ¿Hago la deducción o...? No, ¿qué implica? O sea, ¿qué Pues se concluye esa respuesta? está diciendo prácticamente el ejercicio que el helio está teniendo una velocidad de 1836 metros por segundo. Hidrógeno. El hidrógeno. Tiene una velocidad de 1836 metros por segundo. Una Pero velocidad lo que- de Exacto, que es por lo que decía el profesor, muchísimo más alta que la velocidad del sonido. Pero lo que da el entendimiento de las copias es que como la velocidad de las partículas están chocando, entonces esa velocidad es mitigada o reducida en un punto por el comportamiento de las mismas moléculas. Entonces por eso nosotros no estaríamos viendo esa velocidad realmente, sino desde un nivel microscópico sí se podría estar llegando a ese resultado. Sí. De 1836 o 1840. De todas maneras, esa velocidad tengan presente que sí da cuenta de. Miren que tengan ahí una cosa ahí presente de lo siguiente: nos da 1836 metros por segundo a una temperatura de 0 grados, pero resulta que si la temperatura del sistema es elevada, entonces es posible que esa velocidad aumente. Y de hecho creo que eso es lo que se viene en el siguiente ejercicio. Uno puede hacer como un contraste entre velocidades, conociendo temperaturas, y puede mirar cómo la temperatura afecta considerablemente el problema. ¿Sí estamos? Muy bien, mi hermano. Listo, perfecto. Tengan presente una cosa, aquí Resnick, además de contarnos el problema, de plantearnos el problema, el hombre nos habla de una tablita. Esta tablita es chévere porque nos habla un poco de la velocidad RMS para diferentes gases conocidos. Entonces, por ejemplo, la de hidrógeno dice que es, dice moleculares a la temperatura ambiente de 300 Kelvin. ¿Estamos? Listo, a una temperatura de 300 Kelvin. O sea que esta temperatura es un poquito más alta que los 0 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Que serían del orden de 273 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces el tipo dice, miren, en esas condiciones el hidrógeno, por eso va diferente, con una masa molar de 2.0. Bueno, aquí no usamos la masa molar, lo que usamos fue la densidad. Pero pues uno puede tratar de calcular, si conoce la densidad y conoce una masa, pues podría tratar de calcular la masa molar, hallar una relación, se puede hallar una relación. Bien, entonces dice, la masa molar sería en gramos por mol, ¿sí estamos?
Entonces aquí dice, el hidrógeno con 2 gramos por mol tiene una velocidad RMS de 1920. ¿Estamos? Que eso es pues buena. El helio con 4 de masa molar tiene 1370. Tengan presente que obviamente a medida que la masa está aumentando, la velocidad va ¿qué? Disminuyendo. Y eso tiene sentido, porque cuando los objetos aumentan su masa, pues presentan mayor inercia, entonces es más difícil moverlos, entonces la energía que se requiere para moverlos es mucho más grande. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces por eso la velocidad RMS se hace más baja. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es arbitraria. Porque mire, por ejemplo, miren la diferencia entre el vapor de agua, que tiene una masa molar de 18 gramos por mol, tiene una velocidad RMS 645. ¿Sí estamos? La tercera parte de la velocidad RMS del hidrógeno. ¿Sí estamos? Pero es porque el hidrógeno tiene solo 2 de masa molar. ¿Sí estamos? Entonces está chévere ahí. Y ya el más pesadísimo de todos es el dióxido de azufre, que tiene 64.1 gramos por mol, y entonces dice que la velocidad RMS es de 342 metros por segundo. Miren que en ese material la velocidad es del orden de la velocidad del sonido. Ahí sí es del orden de la velocidad del sonido, esa velocidad RMS. ¿Sí estamos? Eso está bien interesante. Entonces miren, ese problemita nos lleva como a entender un poco más lo que rayé la vez pasada, porque lo que rayé la vez pasada es muy teórico, pues es interesante entender cómo construyen el modelo. Si se dieron cuenta, construimos un modelo de la nada, prácticamente, ¿cierto? Que una partícula pegó contra una pared, rebotó, y listo, cambio en la cantidad de movimiento, leyes de Newton, el concepto de presión, fuerza por unidad de área, chao, ahí salió. Y una cuestión de un promedio, ¿se acuerdan? Nos salió un promedio porque hay muchas partículas, y de hecho ahorita en la demostración que voy a hacer voy a usar ese criterio de promedio. Listo, muy bien, ¿hasta ahí estamos claros? Siguiente problema muestra. Entonces dice, el problema muestra 3 dice lo siguiente: suponiendo que la velocidad del sonido en un gas sea la misma que la velocidad media cuadrática de las moléculas, muestre cómo dependería de la temperatura la velocidad del sonido en un gas ideal. Esto lo repito, dice, suponiendo que la velocidad del sonido en un gas sea la misma que la velocidad media cuadrática de las moléculas, muestre cómo dependería de la temperatura, la velocidad del sonido en un gas ideal. Solución. ¿Quién dijo yo? Voy al gol de la fama, lo tengo completamente claro. Tú. ¿Quién dijo yo? ¿Ya lo tiene listo? Creo. Sí, ya lo tiene claro. Por allá, ¿qué pasó? Allá mi amigo, ¿lo tiene claro? Sí, ¿Listo? ¿Ya está hecho? Sí. Fácil, ¿me puede explicar ahí paso a paso? Pues llegó su momento de gloria, entonces venga a ver, hermano. Tanto que lo presionó el grupo, eso es pura presión del grupo, puro bullying en termodinámica. Hágale a ver, mi hermano. Ojo, mira, y el cable está muy lejos, no se acerque tanto a las tierras como su compañero que me iba poniendo nervioso. Entonces, si quiere, borre el tablero y. No, que. Borrador de serio. Y entonces resuelvas ese problema. Ese problema es analítico, ¿estamos de acuerdo? Al final, por allá le meten unos números, pero en general es muy analítico. Entonces nos genera una expresión que también es muy útil para tenerla presente, incluso para resolver los problemas que el mismo libro plantea. ¿Estamos? Listo, nos vemos. Bueno, ahí dicen que la misma velocidad RMS, que es 3 veces la presión sobre la densidad. Pero para llegar a esta expresión partimos de la densidad, que es el número de partículas sobre moles sobre la velocidad. ¿Cómo que la velocidad? ¿Cómo que la velocidad? Quieto ahí con mi cable. ¿Sobre quién? Sobre el volumen. Claro. Sí. Pero venga, pero tengo dudas, qué pena, ya tengo preguntas. Primera pregunta clave. Usted dice que la densidad es Nm sobre B. ¿Por qué dice usted eso? ¿Cómo se atreve? Se lo ¿Ah? no creo. No, Resby dijo quieto. Pero yo no le creo. Venga, Es el número de partículas. Es el número de moles que hay dentro de un volumen.
es la densidad. Uno lo cumple. No, pero no te preocupes, no te pongas nervioso, tranquilo muchachos. Mira, lo que pasa es, no es que Redmi haya dicho, Redmi puede decir muchas cosas, pero realmente lo que pasa es que el tipo lo que le está diciendo a uno es, mire, la densidad ρ es igual a la masa, ¿estamos de acuerdo? La masa del sistema sobre el volumen, ¿cierto? Pero yo puedo caracterizar el sistema incluso de dos maneras diferentes. Yo puedo decir, ah, no, lo que pasa es que la densidad va a ser igual al número de partículas n por la masa m de una partícula sobre el volumen. ¿Y eso será qué? Densidad. Oiga, no, mentiras. La densidad es igual a la masa del sistema, que se puede representar, bueno, entonces hablemos de la masa molar. Entonces la masa molar es el número de moles, perdón, la masa sobre el número de qué? De moles. ¿Sí estamos o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, él concluye que entonces la masa m, bueno, aquí esta m la puse pequeña, prefiero ponerla grande, ¿cierto? Para que se parezca a la de allá, porque la masa pequeña la de una sola que partícula, entonces pongamos m grande. Bueno, pero para que no la confundan, una m grande sospechosamente rara, con colita, no sé, una cosa rara, ¿cierto? Porque es que esta puede ser confundida con la masa molar. Ya no me gustó esta m, me ofendió. Ahora quiero esta m. Entonces digo, oiga, paso la m que está viviendo, la paso a qué? A multiplicar, entonces me da nm igual a qué? A m. Entonces la reemplazo ¿dónde? Allá. Entonces encuentro que voilà, el tipo tiene razón. ¿Sí estamos? Muy bien, papá, está inspirado. Hágale pues. Ojo ahí con mi cara. Seguimos. Y pues despejamos el volumen de acá. O sea, el volumen es igual a... que este sería el volumen. Y pues partiendo de la ecuación del gas ideal, ¿Qué es cuál? que es la presión, ¿Cómo? Esa ya la debería tener mecanizadita, ¿no? Presión por volumen. Presión por volumen. por el volumen por la constante y la temperatura. Recuerden, constante de los gases ideales. Y pues reemplazamos esta ecuación en la ecuación del gas ideal, Sí. que es el número sobre la densidad. Y despejamos y dejamos esta igualdad, o sea, dejamos esta, bueno, les digo eso. Con rojo. Las muertes sangrientas son con rojo. Listo. Perfecto. Muy bien, Kakaroto. Y entonces, Llegamos a la misma expresión de la ecuación del RMS y la reemplazamos. Ya tenemos esta esta expresión. esta expresión, entonces la reemplazamos acá. Listo, mi hermano. Raya que esto se ve chévere. Sería sobre... Listo, quietos. Quieto ahí. Quieto ahí. Quieto. Quieto. Tengo preguntas, señores. No para el hombre. Tengo preguntas. ¿Listo? Siéntate un segundito, ya te volveré a llamar a este gol. Tengo preguntas. Miren que con esta expresión matemática que él acaba de calcular, nosotros encontramos la relación entre la velocidad RMS y la temperatura, ¿cierto? Chévere, ¿no? Porque 3 es constante, R es constante y M se asume como constante ¿para quién? Para los gases ideales o para el gas que estemos trabajando. ¿Estamos de acuerdo? La masa molar. Entonces realmente lo único que uno encuentra es que la velocidad RMS tiene una proporción con T. Si yo les digo a ustedes, vamos al Hall de la Fama, rayemos la relación entre, o hagamos una gráfica de la velocidad RMS contra T, ¿cómo sería? La velocidad aumenta con el aumento de la temperatura, porque la presión aumenta. ¿Cómo es la gráfica? ¿Cómo? No es lineal ni por el diablo. Usted me está diciendo que no es relación lineal. Es un radical.
Eso es radical. Entonces, ¿cómo es la gráfica? ¿Cómo pasar con la forma? Mi hermano, por favor, pero estoy desesperado porque lo haga, mi hermano. Píntese acá la gráfica, mi hermano. Perfecto. ¿Está inspirado? No podemos desperdiciarlo. Ejes con rojo. Listo, miremos. ¿Listo? No es lineal. Ni por el diablo es lineal. No tiene una raíz cuadrada. ¿Qué lineal va a ser eso? ¿Listo? Ojo. Ah. Y espere, ¿cómo la suerte? Bueno, sí, más o menos, pero llámeme, bautízme los ejes. Esto es. Listo, entonces. Pues, sí, ahí, pues esto va aumentando según las constantes que tengo allá, porque pues primero el radical, la función quedaría más o menos algo como así. RMS es igual a la raíz de 3R sobre M por la raíz No te de... hagas tan allá porque eso ya no sale en el video. Esa T ya no sale. Esa T ya no sale en mi video. Corra un poquito de eso, no sea malo. No le haga perder a la gente de física increíble esa información tan valiosa, señor. Listo. Por la raíz de T. T. Entonces, claro,